Y hoy el capitalismo tiene la tarea de restaurar el sistema capitalista en China, no con un Estado dividido, sino con un Estado unificado, que es el producto de una revolución anticapitalista. Y un Estado que conserva las palancas de la economía, y un Estado que no es la representación directa del capital, sino que es la representación mediatizada. ¿Qué quiere decir mediatizada? Tiene un intermediario que es la burocracia oriunda, origen del viejo Estado no capitalista. Entonces no se puede decir que China es un país capitalista, habiendo una restauración capitalista. No alcanza la definición, no es que está mal, es insuficiente. En segundo lugar, si China es un país capitalista muy peculiar, porque tiene una masa campesina enorme que todavía no ha sido expropiada de su tierra, que es la condición para formar una fuerza de trabajo al servicio del capital. Y todos los días en China hay levantamientos en el campo por la política de expropiación económica que lleva adelante la burocracia y grupos capitalistas en el campo chino. Se expulsa a campesinos para quitarles la tierra, de la cual no son titulares, sino usufructuarios, y eso produce levantamientos. Y recientemente se produjo un levantamiento en una ciudad que se llama Wuhan, y para sorpresa de todo el mundo, triunfó. Bloquearon la ciudad, colocaron milicianos en los límites de la ciudad y no pudieron ingresar las fuerzas represivas del Partido Comunista. Y al final se llegó a un acuerdo, y en esta ciudad de Wuhan se realizó hace un mes elecciones libres y tienen un gobierno propio que está representado por los líderes del levantamiento. En Estados Unidos no hay levantamientos contra la expropiación de los campesinos, porque eso ya terminó hace mucho, a través de un proceso diferente, la guerra de secesión, y a través del desarrollo capitalista. Y en Inglaterra terminó en el siglo XVII. Y en Brasil todavía no terminó. Por eso tampoco Brasil simplemente puede ser clasificado como un país capitalista. En Brasil continúa esa expropiación. Y en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, desde la dictadura militar, avanzó enormemente esa expropiación de campesinos y la formación de lo que en una época se llamaba boyas frías, ¿no es cierto?, que eran campesinos sin tierra, que iban de un lugar a otro y que fueron el origen, de algún modo, en última instancia, del movimiento sin tierra en Brasil. Pero China no es ni siquiera Brasil. Es decir, que China es un país donde hay una restauración capitalista, pero en transición. Y las fuerzas que representan conquistas o características del Estado obrero todavía continúan presentes como obstáculos en la restauración capitalista. Esto agudiza la posibilidad de desarrollos revolucionarios en China como en Rusia. Es decir, que el tercer problema polémico que coloco es la caracterización de la restauración capitalista. Yo lo digo con todas las letras, restauración capitalista, pero la definición tiene que ser más amplia. Son países que todavía se encuentran en un franco estado de transición. Por eso el Banco Mundial discute cómo completar esa restauración. Y para completar esta restauración van a tener que enfrentarse con obreros y con campesinos. Es decir, que la restauración capitalista no es un paseo, sino que anuncia confrontaciones extremadamente importantes. Y esto tiene mucho que ver, para quien quiera tener una posición rigurosa,
con un análisis crítico de la posición de León Trotsky sobre la restauración capitalista. Porque cuando él en su libro ¿A dónde va Rusia?, que fue conocido como la Revolución Traicionada, analiza la posibilidad de la restauración capitalista en Rusia, dice que la restauración capitalista en Rusia va a provocar un retroceso de civilización en Rusia, una destrucción absolutamente fenomenal. Y en cambio China hoy es el segundo país del mundo en términos de Producto Bruto. Lo que en la época Trotsky analizó en forma compacta frente a la posibilidad de una derrota de la Unión Soviética en la guerra y la restauración del capitalismo, hoy se desarrolla en un tiempo histórico más amplio. Pero el problema de si China va a ser una colonia del capitalismo mundial o va a ser independiente todavía se está por decidir. Y si es una colonia mundial, se cumple lo que dijo León Trotsky de destrucción de grandes conquistas y de barbaries en China. Y si es un país independiente, China va a ser la cuarta revolución socialista, la cuarta revolución de su historia. Es toda una problemática importante para los que luchan y se organizan en sindicatos y en partidos y quieren tener una perspectiva mundial de la lucha que están desarrollando aquí. Antes de ir al último punto, un breve comentario sobre esta fantasía fenomenal según la cual la crisis es mundial, pero Dios protege a América Latina. Y dentro de América Latina quien más protege es a Brasil. Y entonces mientras el mundo se cae, América Latina se levanta y quien más se levanta es Brasil. La idea de que una crisis mundial significa que hay un desarrollo uniforme en todos los países es completamente ilógica. El mundo es una interconexión. No es como dijo un escritor barato norteamericano, el mundo es plano. El mundo fundamentalmente no es plano. Es una interconexión. Y entonces un periodo de depresión y bancarrota en Europa ha provocado una salida de capitales hacia América Latina, apoyado en la circunstancia de que las medidas que toman los gobiernos para estimular la economía y evitar lo que dijo el presidente de la Reserva Federal, que era la palabra meltdown, la disgregación, la dislocación del capitalismo. China ha gastado enormemente para reactivar la economía, Estados Unidos también, han devaluado sus monedas, en particular Estados Unidos, han emitido billones y billones de dólares. Esos dólares tienen que ir a algún lado. Los dólares no desaparecen. Han venido para América Latina contradictoriamente con lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa y han creado un boom especulativo que lo único que está esperando es el momento para estallar. No es un desenvolvimiento de las fuerzas productivas internas orgánicas de los países de América Latina. Son más dependientes del capital extranjero que nunca. Más dependientes. Hoy en Argentina se está discutiendo un proyecto de ley del gobierno que fue aprobado de reforma del Banco Central. Y los economistas de Argentina discuten sobre la política monetaria de Argentina. Pero la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en una reunión ayer, no sé en qué país están reunidos, en la India, de los llamados BRICS, tuvo que reconocer que no hay política monetaria en estos países porque la política monetaria la fija la Reserva Federal de Estados Unidos emitiendo dólares sin ninguna clase de respaldo o contra el respaldo de los créditos y de los activos de los bancos que están quebrados, que esos bancos no los pueden vender. Es decir, esos bancos están con créditos a clientes que no van a cobrar
Y como no lo van a cobrar, se lo vendieron a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal les dio los dólares. ¿Y qué hacen con esos dólares? Van a América Latina. Esto no solamente ocurre de Europa y Estados Unidos a América Latina, ocurre en Europa. En Europa ocurre un fenómeno de una perversidad fenomenal que demuestra el grado de parasitismo. Entonces fíjense lo siguiente, los bancos italianos están quebrados. ¿Por qué están quebrados? Porque tienen títulos del Estado italiano que está quebrado. Tienen en su poder títulos del Estado italiano que no van a cobrar, porque el Estado italiano no se los puede pagar. Entonces miren lo que hace. El Banco Central Europeo le da a los bancos italianos plata para que no quiebren. Y los bancos le dan al Banco Central Europeo títulos y activos que tienen como garantía de la plata que le da, del dinero que le da el Banco Central Europeo. ¿Qué hacen los bancos con ese dinero? Compran títulos del Estado italiano. Porque como está quebrado, paga altas tasas de interés. Como consecuencia de que compran los títulos del Estado italiano, los títulos del Estado italiano suben. Y como los bancos italianos tienen títulos del Estado italiano, mejora el balance de los bancos italianos. ¿Ustedes se dan cuenta? Es como una mujer y un marido que se van dando la plata entre ellos y creen que aumenta la riqueza de la familia. Eso que ocurre dentro de Italia ocurre entre Europa y Estados Unidos de un lado y los países emergentes del otro. En cualquier momento va a estallar, y ya está estallando en cierto modo, por la valorización de las monedas que provoca esta especulación y que deja, por ejemplo, la industria brasileña en condiciones negativas para la competencia internacional. Si queda en condiciones negativas la industria, va a despedir obreros. Si despide obreros que compraron autos, carros, con crédito, los obreros no van a poder pagar. Lean la folia de San Paulo de Octet y van a ver que la inadimplencia de los que compraron carros está subiendo. Si esto prosigue, los créditos no se van a pagar, y si los créditos no se pagan, será lo mismo que en el mercado hipotecario de Estados Unidos en el año 2007. Con esto concluyo el análisis de la crisis mundial, con los grandes conflictos que se han presentado. E indudablemente en el marco de estos grandes conflictos, el conflicto con la clase obrera. Huelgas en Portugal, huelgas en España. Ahí se pasó un discurso mío hace un mes en una escuela política de la juventud del Partido Obrero, donde yo digo, ven que en España no pasa nada, porque la burocracia controla. Un mes, 30 días después, tenemos una huelga en España. Todo paralizado según los diarios. Huelga en Portugal, huelgas en Grecia. Siempre está el pesimista que dice, sí, Altamira, hay muchas huelgas, pero los gobiernos siguen. Pero antes los gobiernos también seguían y no había huelgas. Quiere decir que ahora siguen un poco menos que antes. Y probablemente dentro de poco no seguirán del todo. Y además no siguen del todo. En Italia y en Grecia, los partidos que fueron votados al gobierno no gobiernan. Un fenómeno impresionante. La cúpula del gobierno la ocupa un funcionario designado por la Unión Europea. No en Ecuador, en Honduras, o ¿en dónde? En Haití, en Italia, en Grecia. Entonces, tenemos una crisis política, es decir, la crisis mundial tiene tal centralidad que no se puede entender el mundo cultural, político, internacional del momento, si no es a partir de la crisis mundial.
Y no se puede entender el mundo cultural, ¿eh? Se lo digo porque quien escucha los conjuntos de rock van a ver que los conjuntos de rock hablan de la crisis mundial. Y el día viernes, el día sábado pasado, cuando se cumplió el 36 aniversario del golpe militar en Argentina, y organizamos una manifestación de la izquierda con 60.000 personas, en la columna del Partido Obrero iba uno de los conjuntos de rock más famosos del mundo, Calle 13 de Puerto Rico. Por eso digo que tampoco la vida cultural, la vida política no se puede interpretar. Ahora voy a concluir con el punto más polémico. Esta crisis mundial cambia todo el panorama político de la izquierda. Y el problema es que la izquierda comprende que ha cambiado su panorama político. La izquierda revolucionaria del mundo se encuentra completamente fragmentada y atomizada. Y dedica más tiempo a profundizar su atomización que orientar políticamente a la clase obrera. En Argentina hicimos un frente de izquierda que todavía es débil, pero lo que impactó que hubiera un frente de izquierda fue mucho. Nadie podía creer que hubiera un frente de izquierda. Y después nadie podía creer que el frente de izquierda hiciera la campaña electoral más simpática, explicando por qué hay que expropiar a los capitalistas. Es decir, que detrás de esos 700.000 votos hubo una revolución en algunas cabezas de jóvenes, pero el punto de partida fue que al menos en esta circunstancia dimos una respuesta política a la atomización. Y dijimos, frente a la crisis mundial, en esta batalla hacemos un frente. La izquierda no puede seguir analizándose a sí misma por diferencias que haya tenido en el pasado. Ojo, me refiero a la izquierda revolucionaria, porque hay una izquierda que no es revolucionaria y que me parecía catastrófico tratar de redimirla. Si no se redime sola, no hay que ayudarla. Hay que dejar que se hunda, como ocurre en Francia, con el nuevo partido anticapitalista, que prometía ser una gran fuerza relativamente conciliadora, y en estas elecciones que van a ver ahora en abril en Francia, creo que está entre el 0 y el 0,5 de intención de voto. Es decir, que ha sufrido un retroceso total. Pero no es una izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria tiene que rediscutir todo a la luz de la crisis mundial. Este es el punto clave. Es decir, se tiene que decir, ¿cuál es mi programa? ¿Cómo caracterizo esta crisis mundial y cuál es mi programa? Y si hay a través del debate un acuerdo sobre el carácter de la crisis mundial y hay un acuerdo sobre el programa, hay que proceder a la unificación política con total independencia de que hace 20 años nos dividimos por otros asuntos y otros problemas de otro momento. Me refiero siempre a la izquierda revolucionaria. Porque estamos ante cambios históricos. Todos los partidos revolucionarios actualizaron y renovaron sus ideas y sus programas con el cambio de la situación política. Y no es como ocurre siempre que los revisan y los actualizan para atrás. Es decir, se hacen más reformistas de lo que a lo mejor eran. No, para profundizar la acción revolucionaria. Porque indudablemente la palabra de orden anticapitalista es la única que hoy puede agrupar políticamente a la clase obrera frente a los planes de austeridad, frente a las crisis que se plantean en todos los países.
elecciones también en mayo. Los dos grandes partidos de Grecia, que reunían el 80% de los votos antes de la crisis, los dos juntos tienen el 35% de la intención de voto. Y uno de los dos, en las encuestas, el llamado Partido Socialista, va tercero, es decir, que ya no hay dos. Todo lo demás está a disposición de la izquierda. Y distintas variantes de izquierdas capitalistas como una izquierda democrática, otros centroizquierdistas, etc., van a capitalizar ese desarrollo. Pero el problema político es que las masas han quedado disponibles a partir de la fractura de los partidos tradicionales para otra perspectiva. Entonces, todo este análisis de la crisis mundial remata en la siguiente conclusión. En la conclusión de elaborar un programa que integre la catástrofe que significa la restauración capitalista en los países que alguna vez fueron revolucionarios, combinado con la crisis mundial, y sobre ese programa unificar y no atomizar. Sobre ese programa unificar y no atomizar, porque esta, digamos, es el eje, es la clave, es la característica de la situación histórica en el mundo actual. Ningún partido de tipo democrático burgués, por su programa, como por ejemplo el Partido de Trabajadores de Brasil, va a dar esa salida, de ninguna manera. Ha sido una fuerza de colaboración con el gran capital y no tiene más ninguna condición para hacer una respuesta a los trabajadores frente a la crisis del capital. Este es el gran punto en discusión. Y cuando hablo de actualización de programas lo digo por una razón elemental. El último programa revolucionario que ha habido es el programa de transición de la Cuarta Internacional del año 1938. En ese programa hay una consigna que en aquel momento tenía un valor, pero un valor fantástico, fundamental. La consigna era la defensa incondicional de la Unión Soviética. Porque era una consigna que preparaba a los pueblos para la inminente guerra mundial y para saber qué es lo que había que hacer en esa guerra mundial. Un programa como ese ya no estaba en condiciones hoy. Hoy ya no se puede defender en forma incondicional a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no existe. Y no es que no existe por un capricho de un cartógrafo. No existe por una experiencia traumática como la privatización completa del país, la penetración del capital mundial, el reforzamiento del capital mundial. Ese programa de transición tiene que ser actualizado. Y sobre la base de esta actualización impulsamos una unidad de fuerzas revolucionarias. Porque acá está la relación entre el objeto y el sujeto, que es toda la esencia del pensamiento filosófico revolucionario. El objeto es el mundo histórico en que nos encontramos, que naturalmente no es puramente objetivo porque lo han hecho los hombres. Y el sujeto son los trabajadores, que no solo son sujetos frente a ese objeto, sino que también son un objeto de la construcción política y social capitalista. Se reúnen esos elementos de esta manera y el sujeto trabajador tiene que enfrentar la disolución y la disgregación del régimen de explotación bajo el cual él ha sido formado. Este es nuestro planteamiento político y les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de poder formularlo. Gracias.